con un docente y el viernes conmigo, vamos a utilizar algunas herramientas prácticas para la evaluación clínica. Es decir, esa es la idea para que concretizar un poco esto que tiene que ver con la psiquiatría. Bien, entonces vamos a presentar un caso clínico, es decir, un caso clínico ficcionado, pero no tanto, está porque esto ustedes lo van a encontrar probablemente en su práctica. Esto muchas veces yo lo hago en forma interactiva, pero bueno, ahora se complicaría mucho. Entonces siempre les pregunto si alguno de ustedes en los pasajes de guardia o en las rotaciones ha tenido posibilidad de ver alguna situación de emergencia u urgencia, ahora veremos por qué, que esté planteado desde el campo de la psiquiatría. ¿Está? Entonces, yo aquí armé un caso de los tantos que he visto en mi vida, que también tal vez algunos tengan posibilidad de ver, con toda una serie de elementos. Tenemos un adolescente, 14 años, y esto no es solo válido para adolescentes, también les sirve para otros casos, digamos, adultos jóvenes, adultos mayores. Sexo femenino, traído a la guardia, en este caso viene acompañada por una tía, acá ya tenemos una señal de contexto, por eso le decía que nadie está solo, y menos en emergencia, y más en psiquiatría termina formando parte del contexto que también entra en emergencia. Esta joven ha realizado un intento autolítico, es decir, un intento de suicidio inmediato, realizado con, bueno, Valium 50 miligramos, anticolinérgicos, alcohol y amitriptilina, es decir, ingirió alcohol y usó la amitriptilina, que es el triptanol. Está en una ingesta de 400 miligramos. Ustedes piensen que el triptanol viene comprimido a 25 miligramos antes de 75, así que imaginen 400. Recordemos qué tipo de antidepresivo es la amitriptilina, es decir, es un tricíclico de los viejos, es decir, vayan pensando ustedes en su conocimiento de psiquiatría, en el caso que lo hayan dado. ¿Y por qué puse el triptanol? Porque es extremadamente barato en cualquier hogar en que haya algún familiar de PAMI. El triptanol lo entregan, creo que prácticamente gratis, así que es fácil acceso. Remontando los antecedentes de esta joven, presenta antecedentes de inhibición psicomotriz en los últimos 30 días con aplanamiento volitivo, es decir, aplanamiento de la voluntad. Recordemos acá la semiología de las funciones psíquicas, refiriendo que quiere abandonar el colegio, fracasando en las últimas pruebas y actuando desafiante con los profesores. También presenta ideas de fracaso e inutilidad. ¿No se ve el PowerPoint? No, profe, no se ve. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La verdad que yo no sabría. Sí, yo que pregunto. ¿Y así tampoco? Al no ser el anfitrión de la reunión, no sé si lo va a poder adoptar a la página. Claro, no ser el anfitrión. Bueno, de todas Igual, maneras, profe, ¿me escuchan y estamos me bien así. entienden? Sí, ¿Van bien sí. así? ¿Sí van bien? Sí, Bueno, sí, sí. bárbaro. Vamos tomando nota. Eso, vayan tomando nota, lo lamento, chicos, porque esto está diseñado justamente para que sea bien interactivo, aunque sea. Pero bueno, si les sirve, adelante y vamos tomando nota. Y bueno, me preguntan entonces directamente por acá si pueden incluirse. A ver Profe, quién me dice que sí. me ¿Sí? parece que puede presentar su Power. Hay un botón, si usted ve su pantalla, que dice presentar ahora y puede compartir. A ver, Bueno, esperame me un parece, por lo segundito. que yo entiendo, que no hace falta ser anfitrión para poder compartir. Porque a mí me parece, y yo no soy anfitrión, que puedo compartir mi pantalla. Presentar ahora. A ver, ¿dónde acá? Claro, yo intenté Claro. ¿Pantalla como para completa que voy? comparta. ¿O una ventana? A ver, pantalla completa. Toda tu pantalla me parece que es la opción. Ajá, a ver. No, me aparecen ustedes.
presentar ahora, a ver si probemos una ventana, a ver. Ahí, Profe, tiene que seleccionarla, una vez que se le abre una pantallita, tiene que seleccionarla con el mouse y darle compartir. a ver, espera un segundo. Tengo presentar ahora, Sí. cliqueo ahí, Sí. Sí. presentar ahora. Y después me dice presentar tu pantalla completa o una ventana o una pestaña de Chrome que dice ideal para video y animación. Tu pantalla completa. Tu pantalla completa. Vamos a tu pantalla completa. Y ahí pongo compartir. Exacto, ahí le va a aparecer una nueva pestaña, una nueva pantallita, selecciónela. Sí, compartir pantalla completa, eso. Pero, ¿y el Power? ¿Cliqueo en el Power primero o esto, compartir? ¿Alguien que me ayude? Acá está Yo la bien verdad que no tengo ni idea. Bueno, entonces, me parece, a ver, lo intento de nuevo. Tiene que tener el PowerPoint abierto. Ajá. Sí, está abierto el PowerPoint. Sí, el Power está abierto, pero no me... Ahí. Eso está ahí. No me acepta el compartir. Ya estaba, profe, no se haga problema. Siga nomás con la clase y seguimos tomando nota. Bueno. Power y sigamos así como estamos. Bueno, entonces, habíamos hablado, llegábamos que esta jovencita venía presentando idea de fracaso e inutilidad con pérdida de sus intereses vitales. ¿Qué pasó acá? Me llegó un mensaje. Ideas de fracaso e inutilidad con pérdida de sus intereses vitales. Hay anedonia y retropresión social. Recordemos que la anedonia era la dificultad para experimentar placer. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí, ¿Escucha? Profe. Bien. Como antecedentes, esta joven presenta a sus padres separados hace 2 años, una figura paterna maltratadora hacia ella y a su madre, hay ruptura de una relación de 1 año, con un joven obviamente, bueno, podría no ser un joven, podría ser una joven también, hace 30 días. La madre encontró picadura de marihuana y presenta un hipotiroidismo diagnosticado recientemente y la joven se ha negado al tratamiento. Hasta acá la presentación del caso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una guía completa para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, un compendio, donde plantea cuál sería el objetivo de una evaluación. La evaluación tiene como objetivo establecer la presencia de un trastorno mental, obtener información, es decir, estos son los pasos que ustedes tendrían que seguir. Obtener información para realizar el diagnóstico diferencial, incluyendo la información de fuentes colaterales. Recordemos que el sujeto no está solo. ¿Tá? Identificar los objetivos a largo plazo para el seguimiento. Clarificar el ámbito y el objetivo de la evaluación antes de realizar una consulta. Puede pasar que la emergencia se presente, llegue a ustedes en un contexto como puede ser el hospitalario, centro de salud, etcétera, o puede ser que ustedes sean convocados a la emergencia, por ejemplo, para realizar un domicilio. Esto lo solíamos hacer con, y de hecho está ahí la doctora de Gaetano, pero está calladita, es decir, a lo mejor Vivi quería aportar algo acerca de cómo llegan, porque la doctora es pediatra y trabaja en la zona norte.
Hola, También el objetivo... Dale, Vivi. No estoy muy canchera con el Meet. Bueno, depende de lo que ingirió, es cómo va a llegar, ¿no? Nosotros lo que vemos es la clínica, nosotros vemos el resultado final, de ahí tenemos que ir de ahí para atrás. Si está comatoso, si está excitado, si está inconsciente, si está delirante, y de ahí en más podemos deducir más o menos qué tomó, si encuentran algún blister o no lo encuentran, qué refiere la familia, en qué ámbito lo hizo. Todo eso hay que ir averiguando. Y lo primero es lo primero, la vida del paciente, ¿no? Eso, justamente, es decir, les proponemos que piensen, a ver, de acuerdo a la medicación, a lo que ha tomado, es decir, que no es solo medicamentos dentro de lo que tomó, y acá en realidad están usadas como productos tóxicos, no como medicamentos o fármacos utilizados de forma tóxica. ¿Cómo se imaginan ustedes que llega esta chica a donde están ustedes o cómo la encuentran ustedes? ¿Y qué es lo primero que hace? No sé si puede contestar alguno. ¿Alguien se anima? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Nadie se anima. No nos animamos. Bueno, pero chicos, esto no. Al contrario, miren, están completamente a salvo, ni la cara les veo. Sí. Bueno, piensen cómo va a llegar. Tiene 50 miligramos de Valium, chicos, ¿cómo va a estar? ¿Va a llegar pidiendo ayuda? ¿Va a llegar llorando? ¿Va a llegar excitada? ¿Con 400 de amitriptilina? ¿Qué les parece? Sí, no, con tendencia al sueño, depresión del sensorio. ¿Tendencia al sueño? Desorientado, tal vez perdía la conciencia. Ah, bueno. ¿Qué nivel de pérdida de la conciencia? Comatoso. Bueno, comatoso, es decir, un coma profundo, importante, chicos, es decir, probablemente si no les viene ya con una depresión respiratoria, recuerden que tiene alcohol también. Entonces, piensen qué medidas van a implementar, como le dijo la doctora recién. Vivi, adelante. Bueno, ¿este paciente viene por sus medios o lo traen? No, lo van a traer. Lo van a traer, ¿eh? Lo más probable es que si llaman al domicilio el paciente esté inconsciente, ¿eh? Porque, claro, son sinérgicos los fármacos que tomó, el alcohol colabora, con la expresión del sensorio, con la amitriptilina, con el Valium. No nos olvidemos de los efectos anticolinérgicos también, de los efectos cardiovasculares que va a tener esta medicación, los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con este paciente? ¿Qué efecto tienen los tricíclicos, chicos, de gran riesgo? ¿Por qué mata, además de la depresión respiratoria, por qué mata un tricíclico? Una intoxicación. Exacto, por arritmia. Muy bien. Adelante, sí. Preguntamos también si la paciente toma o no alguna otra medicación de base, ¿no? Porque Bien. todo esto puede interaccionar. Hay un dato que dice... Sí, perdón, dale. No, perdón, pero dice que la paciente tiene diagnosticado un hipotiroidismo y se negó al tratamiento. ¿Cuánto tiempo de evolución tiene ese hipotiroidismo? Si tiene o no tiene un trastorno psiquiátrico previo, ¿no? Todo eso tendríamos que averiguar también. Estas preguntas las hacemos en tiempo récord mientras les vamos dando las órdenes a la enfermera, ¿no? En este caso, ¿qué tenemos que hacer? Asegurar la vía aérea, sí o sí, cánula de Mayo, asegurar la vía aérea y una doble vía periférica, ¿sí? Es fundamental. Monitorización cardiovascular, ¿sí? El tema que yo les decía, el paciente viene con los síntomas, tenemos que ir de ahí para atrás, pero suponiendo también que de acuerdo a lo que tomó es lo que nosotros vamos a tener que hacer.
Nosotros no lo podemos internar y esperar a que se le pase, porque esto solo no se le va a pasar. Hay que empezar a sacar un poco el fármaco. Si el paciente está comatoso, quizás no podemos hacer un lavado gástrico. Podemos poner una doble vía y poner suero para que vaya lavando un poco la medicación. Bien, perfecto. Es decir, esto es importantísimo lo que le dice la doctora, porque ustedes tienen que mantenerlo vivo. ¿Se entiende? Es decir, después para todo lo demás hay tiempo, pero lo fundamental es preservar la vida, ¿está? Entonces, evaluar el estado que llega y signos vitales y, como le dice la doctora, mantener todas las vías básicas para la asistencia. También debemos acá evaluar el contexto en que se realice la evaluación, un poco lo que les decía anteriormente. Ajustar los objetivos y los procedimientos al contexto, sea este hospitalario, ambulatorio, domicilio, escuela, correccional, contextos forenses. ¿Está? Les decía la doctora, no vamos a esperar que se le pase. Tenemos que trabajar para desintoxicarla por distintos medios. También se pueden administrar a veces, en algunos casos, antagonistas de las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Como la Anexapa, el nombre comercial de eso, ¿no? También importa valorar si el contexto atiende las necesidades del paciente. Imagínense, esta chica la dejarían ustedes en su casa. Vivi, ¿qué decís? ¿La dejarías en la casa? ¿La mandas de vuelta a la casa una vez que se despertó? No la dejo en la casa. Me la traigo al hospital. Perfecto, ¿está? Y por otro lado, hay que tener en cuenta que lo hizo ahora y si la mandamos a la casa sin ningún tipo de dispositivo, probablemente lo vuelva a hacer. También hay que documentar los factores del contexto que puedan limitar la evaluación. El contexto hospitalario va a ser el que optimice la seguridad para conseguir una observación intensiva, continua y permitir el tratamiento multidisciplinario para la toma de decisiones. Y esto es fundamental, implicar a la familia y a los allegados y estar atentos a los conflictos que pueden interferir con el apoyo. ¿Sí? Pueden pasar que la gente diga, no quiero que se la lleven porque allá me la van a matar, por ejemplo. Puede alguien que por razones de creencias diga, no le hagan nada, la divinidad decidió que esto es una prueba que ella y nosotros tenemos que superar. Es decir, se van a encontrar con estas cuestiones, aunque parezca que yo exagero, ¿no? No exagerás. Es así, tenemos que luchar con el entorno a veces, pero bueno, hay criterios de internación que son estrictos y este es uno, por ejemplo. Si la dejan en la casa, la paciente puede correr riesgos y ustedes como médicos también. Todo intento autolítico se interna. Bien, perfecto. Tiene que estar clarito esto, chicos, por el paciente y por ustedes. Por ustedes. Recuerden siempre esto también, ¿tá? Porque ustedes forman parte de ese sistema, ¿sí? Bien. Después, no sé si alguna vez les enseñaron que el chamán, la curandera, qué sé yo, sí, me parece bárbaro el sistema de creencias, ¿está claro? Pero el chamán y el curandero no va a ir preso, y ustedes sí van a ir preso porque se les cagó muriendo la paciente. Bueno, disculpe, se me salió la cadena. Profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Cómo dijo la doctora el tiempo de hacer el lavado gástrico? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, hasta ahí perfecto. Pero hay un tiempo de transcurso que puedo hacer, por ejemplo, la mamá llega y dijo, lo encontré desacordado, no sé cuánto tiempo le tomó, sí o sí lo hago, el lavado gástrico con el carbón, o... No, depende. El carbón lo tenés que dar por vía oral, si el paciente está inconsciente no lo podés dar, a veces lo podés poner por sonda. Pero depende del tiempo de ingesta. Algunas drogas permiten 1 hora. Otras hasta 12 horas, depende del fármaco que tomó. Perfecto. Y por eso les insistía la doctora con las vías. Es fundamental el lavado, que no es lavado con agua y jabón, es lavado con suero, muchas veces en forma rápida, inclusive a veces con complejos vitamínicos, como el complejo B y la vitamina C, vos desmentime, Vivi.
el complejo B y vitamina C, que acelera un poco el proceso de la diuresis, ¿sí? ¿Vivi? Sí, sí. La doble vía, es doble vía periférica en los casos de emergencia, de coma. Hay que ver cómo está la vía aérea, si solamente la rescatamos, digamos, con ventilación, con bolsa mascarilla, o se tiene que llevar una intubación, depende del Glasgow que tenga el paciente. Bien. Pero bueno, lo que Porque- sí tiene que quedar claro es que tiene que ingresar. Tiene que ingresar primero a la guardia y a veces a terapia. Algunas drogas no salen solamente del organismo con esto y tienen que llegar a la diálisis, a la hemodiálisis. Algunas, si están muy unidas a proteínas plasmáticas, no salen con hemodiálisis. Así que hay que usar antagonistas. Y una consulta. En el caso que la paciente, el Estado permita realizar un lavado gástrico y no se tenga claro el tiempo que hace que ingirió el fármaco, ¿se le realiza de todas maneras Sí, no le o...? vas a hacer mal. No le vas a Bien, hacer mal si le haces un lavado gástrico, si la sonda nasogástrica está bien puesta y si le das carbono activado. O sea, si la claro, paciente está consciente, puedes darle carbono activado y no le va a hacer mal. perfecto, gracias. Y por favor, tengan en cuenta esto de que el remedio casero de provocar el vómito puede ser un arma de doble filo porque pueden generar una broncoaspiración. De todas maneras, bueno, por las características de este cuadro me daría toda la impresión de que pensaba vos, Vivi, pero me parece que esta chica va derecho a UTI, ¿no? Sí, Porque, es decir, puede pasar que no esté ahora en paro respiratorio, pero puede pasarlo en media hora, en 1 hora, en 2 horas. sí, Es tiene decir, todas las horas de 3 horas. exacto, entonces tiene que tener la vía respiratoria libre, digamos, y también conexión de oxígeno, si no entiendo mal. Ujú. Bien, bueno, acá vemos cómo se pueden clasificar las emergencias. Se pueden clasificar como resultantes de situaciones, vayan analizando de acuerdo a lo que le pasa a esta chica. Es como resultante de situaciones afectivas recientes. Ha tenido situaciones afectivas recientes. Puede ser interpretada como urgencia por otros médicos que resultan los derivantes. Un pediatra, docentes, la familia, juzgados. Obviamente que esta chica no la mandaría a un juzgado. Urgencias, interpretables como tales desde la clínica, muchas veces no tenidos en cuenta o negados por el entorno. Por ejemplo, que haya utilizado alguna sustancia con intenciones autolíticas, pero de efecto lento, como puede ser como los raticidas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, los raticidas que suelen ser usados para el intento autolítico en forma lenta. Tenemos el talio, que se usaba antes, y tenemos ahora los marínicos o algún tipo de anticoagulante, que son los que usan para matar el ratón en forma lenta, ¿sí? Así que también tengan en cuenta esto. Bien, entonces, visto estas generalidades, vamos a hacer ahora un repaso muy rápido acerca de todo lo que ustedes vieron en la carrera, de lo que tiene que ver con los contenidos, para tratar de entender cómo se llegó a esta situación, ¿sí? Entonces, recordemos algunos datos de la neuroanatomía y la neurotransmisión funcional para pensar qué estructuras no funcionaron en la forma adecuada. Una postilla, retrocedo 1 minuto. Recuerden siempre en estos casos trabajar asesorados por toxicología. Ustedes tienen que tener, yo lo he dicho durante muchos años, desde que me incluí en PFO, los alumnos tienen que salir de PFO, tienen que salir de la facultad con un directorio mínimo de teléfonos básicos. Uno de ellos, por ejemplo, es dónde recurrir en caso de intoxicación. A lo mejor ya lo tienen, pero creo que se lo dan, ¿cierto? En caso de toxicología. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. ¿Lo Se tienen? había cortado, José. No, Sí, se escucha. No sé.
Bueno, no, les decía que tienen que tener un directorio mínimo de, como referentes. Toxicología es uno de ellos. ¿Lo tienen? No, profe, No. hubo un seminario también en medicina legal que se dio, pero bueno, al menos yo el número lo perdí. Bueno, ténganlo. Yo les diría que deberían pedirlo como parte. Yo siempre he insistido dos cosas, digamos, pero bueno, no siempre es fácil. Dos cosas que ustedes tienen que tener en cuenta y deberían pedirlo al terminar o como parte justamente de una práctica final. Un teléfono a los cuales recurrir para las situaciones de emergencia u otras, donde recurrir, es decir, 4, 5, 6 teléfonos. Está, por ejemplo, uno de ellos, toxicología. Acá es indispensable toxicología, ¿está claro? Y el otro es un directorio que les diga a dónde referirse, a dónde ir con un caso. Este caso, por ejemplo, ¿a dónde tendría que ir? ¿Está? Bueno, tendría que ir al Vilela, suponemos. Porque se pueden encontrar, como me ha pasado a mí en la práctica profesional, digamos, y en práctica privada, que un paciente hizo un intento de suicidio, ¿sí? Bien, utilizó la medicación, bueno, etcétera, etcétera. Eso. Cuando yo me comunico con la médica a cargo de la situación, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, entonces la médica me dice que lo va a llevar a Baigorria. Pero yo le digo, mira, Baigorria es una guardia muy selectiva con determinados casos, etc. Le digo, el paciente tiene obra social, tenía una obra social, una prepaga buena. ¿Ahora qué pasó? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Sí, Me llegan mensajes que algunos por ahí no. Bueno, entonces, le digo, bueno, pero si tiene una obra social importante, llévala a un sanatorio directamente, llevarlo a un sanatorio. No, yo voy a llevarlo a Baigorria. Le digo, pero mirá, Baigorria es un problema. Hola. ¿Es ese ruido? Le digo, mirá, te queda... Entonces me dice, no, dice, lo que pasa, dice que la prepaga no reconoce intento de suicidio. Bueno, le digo, ponele intoxicación medicamentosa, porque este es un tema también con el que van a tener que lidiar, es decir, lo que acepta o lo que no acepta la obra social o la prepaga, en el caso de la emergencia. Entonces, le digo, bueno, mira, más cerca que Baigorria te queda el Clemente Álvarez, le digo, vos estás ahí en Arroyitos, te vas por Avellaneda y llegás en 2 minutos. Entonces la joven, como suele pasarle a los jóvenes, y me incluido yo en los jóvenes, que cuando somos jóvenes en general podemos caer un poquitito en la soberbia, y entonces la doctora me dijo, doctor, déjeme hacer mi trabajo que yo sé cómo hacerlo. Bueno, a los 45 minutos llamo a la familia y le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Ya está internado? No, me dice, mirá, dice la familia, ¿no? Estamos acá todavía arriba de la ambulancia y ni siquiera nos han dejado bajarlo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Bien. Entonces, ¿está con oxígeno? No, no está con oxígeno. Bueno, entonces, obviamente le dije al familiar, mira, decirle, pero ya no le dije a la doctora, o sea, un vocabulario un poco más grueso, decirle a esa joven que vaya volando al Clemente Álvarez, porque se le va a morir el paciente arriba de la ambulancia. Bueno, conclusión, después terminaron en Clemente Álvarez, por supuesto, Clemente Álvarez era un joven, no era un niño, o un adolescente, es decir, era un joven, justamente Clemente Álvarez, como está preparado para la emergencia, reaccionó muy rápidamente y luego sí, lo estabilizó y luego se hizo la derivación a través de su obra social y no hubo ningún tipo de inconveniente. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ustedes tienen que tener un directorio mínimo a donde recurrir.
Si la emergencia es una mordedura de serpiente, ¿está? Entonces, ¿a dónde van? Si es un niño o un adolescente, ¿a dónde van? Bueno, no, bueno, digo el lobo, el carrasco, si es la víbora, no sé. Ojo, ven, fíjense que se empiezan a presentar cuestiones. Entonces, tienen que tener un directorio básico. ¿Se entiende? Con lo cual, estaría bueno pedir que se organice. Bien. Jodidos van a estar si les toca a un adolescente con un cuadro de excitación psicomotriz o características psiquiátricas. ¿Por qué no hay servicio de emergencia para psiquiatría infanto-juvenil? ¿Hay algo que puede funcionar? No sé, Vivi, vos que sabés si allá zona norte o el Vilela. Profe, eso te iba a preguntar recién. En caso de un paciente psiquiátrico que intenta suicidio con intoxicación de pastillas, me ha pasado de llevar acá a la emergencia Agudo Ávila y no lo aceptan. Y me lo dijeron, llevarla al Centenario, a otro lado, que le hagan lavado gástrico, que se lo acomoden, y después el médico de allá me la hace la nota de derivación y yo le hago el acompañamiento. Bien. Sí, muy buena pregunta. es... Permitime, Vivi. La realidad. Permitime, Vivi, que voy a usar la ironía que... ¿Vos conocés el Agudo Ávila? Sí, soy psicóloga acá y por ahí me llaman a algunos pacientes con esta situación y me quedo como... Bien, sí, decime, ¿qué instrumental tiene el Agudo Ávila? ¿Tiene para intubar? No, por eso te preguntaba, porque... Bien, no tiene para intubar, ¿está? Tiene un equipo para hacer controles, una especie de guardia para mantener con vida a una persona. No. Bien, entonces, lógicamente que el Agudo Ávila hace muy bien en decirte que no, porque no tiene los medios para conservar la vida. El Agudo Ávila es un hospital que está para el tratamiento de los problemas psiquiátricos y de muy baja complejidad desde el punto de vista clínico. ¿Está? Entonces, lógicamente, o tenés que ir al Vilela, o podés ir, no sé, Vivi, aclaralo vos, esto que yo nunca sé muy bien cómo funciona el zona norte, o al Centenario, o eventualmente al provincial, pero tiene pero tiene que tener complejidad clínica para mantener la vida. ¿Está? La locura la arreglás después, pero tenés que mantenerlo vivo primero. ¿Vivi? Sí, el paciente con intento autolítico hay que estabilizarlo. No lo podés llevar a un monovalente de psiquiatría, porque no hay cómo. Perfecto. Entonces, pertenece al ámbito clínico, ya sea pediátrico o adulto. Lo estabilizan y una vez que recupera todas las funciones vitales, se hace la interconsulta con salud mental. Bien, perfecto. Volvemos entonces a lo que habíamos dicho anteriormente. Vamos a hacer una rápida cabalgata de primero a quinto año. Vamos con neuroanatomía y neurotransmisión funcional. Es decir, vamos a esto es solamente para recordar. Recordemos las funciones talámicas, donde intervienen los circuitos de motilidad y vigilancia, dirección de señales en forma selectiva, y regulación del tono vital. Esto es lo que nos interesa del tálamo. El hipotálamo, recordemos sus funciones viscerales, autonómicas y endócrinas, ¿sí? Recordemos la vinculación del hipotálamo al instintivo, inclusive el instinto de conservación. Se liga al hambre, a la sed, a la libido, es un motivador de conducta y preparador del organismo para el esfuerzo y la lucha. Recordemos la función del hipotálamo en el estrés y los ajustes endócrinos y vegetativos. ¿Está? Este hipotálamo, recordemos que está en relación, está vinculado en forma indirecta con el sistema límbico, nuestras dos grandes estrellas, el hipocampo y la amígdala, ¿sí? Y la relación con las funciones cardíacas, el peristaltismo, la respiración, el calibre de las vías aéreas y de los vasos sanguíneos y la respuesta al estrés. La función simpática del hipotálamo, la respuesta del hipotálamo ante la reacción de alarma,
con el componente simpático. El sistema límbico, con el hipocampo vinculado a la memoria genética y el instinto, la amígdala vinculada a la autopreservación y el reconocimiento y el desconocimiento de las vivencias, el septum para la preservación de la especie. Pasamos ahora a neurotransmisión. Sabemos que la información es captada por receptores específicos en la neurona postsináptica, ¿sí? Vamos a entrar entonces ahora a los grandes grupos de neurotransmisores y sus funciones en la regulación del estado de ánimo. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Sí. Perfecto. Entonces, recordemos cómo se producían los neurotransmisores a partir de las monoaminas, se sintetizaban a partir de los aminoácidos esenciales, fenilalanina, tirosina, que van a dar origen al grupo catecolamínico, adrenalina, noradrenalina y dopamina. El triptofano, aminoácido esencial, que va a dar origen al grupo indolamínico con su figura estrella, que es la serotonina, y también la melatonina. A ver, acá voy sacando algunas cosas que no tienen sentido. Recordemos que las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina, vemos que adrenalina y noradrenalina fundamentales para la reacción de alarma, adaptación e inhibición. La dopamina está relacionada con la motivación, la capacidad, la aptitud para los procesos cognitivos y el aprendizaje y en su versión negativa con la agitación psicomotriz que veremos luego. La noradrenalina, el bloqueo de la vía dopaminérgica participa en los desórdenes afectivos, como por ejemplo la esquizofrenia. Las neuronas noradrenérgicas del locus ceruleus y la dopaminérgica del locus níger y el área tegmental ventral mesencefálica son los lugares donde se generan, pero esto es simplemente una postilla. Si nos importa conocer la feniletilamina, que es un derivado de la catecolamina, que es una anfetamina endógena de efectos simpático-miméticos que debería ser inactivada por la MAO-B, la monoaminoxidasa B. Cuando se produce algún proceso aberrante, esta feniletilamina aumenta y aparecen los cuadros de excitación. Por eso decimos que es una anfetamina endógena. La noradrenalina está vinculada a la motivación, a lo inmediato, nos prepara para la defensa del ataque y es la lectora del entorno. Vayan relacionando con la forma de presentación y el historial de esta joven del caso clínico. El hipertono, es decir, el aumento de noradrenalina, va a provocar hiperactividad, irritabilidad y excitación. El hipotono va a provocar hiporreactividad, indiferencia y depresión, es decir, la baja de la actividad de la noradrenalina. La dopamina, sabemos que está vinculado a lo motivacional, al incentivo, a la planificación, la ejecutividad, la atención y la selección de los estímulos. Se encarga de conectar el cerebro límbico, es decir, el cerebro emocional, con el lóbulo frontal, que es el control, la atención y lo racional. El hipertono, es decir, la hiperactividad dopaminérgica, va a provocar el ensimismamiento, pensamiento inflexible y se asocia a la idea delirante. El hipotono, su baja actividad, presenta anedonia, insatisfacción, déficit atencional y depresión inhibida en última instancia. ¿Se escucha? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe. Bien, gracias. Entonces, ahora tenemos las indolaminas, el grupo indolamínico, sus precursores el triptofano y sus metabolitos activos, la serotonina, melatonina y la bufotenina. La bufotenina la vamos a encontrar, tiene valores normales, pero cuando la bufotenina se altera y aumenta y
se metila, es decir, agrega cuerpos metilados, lo vamos a encontrar en relación a los procesos alucinatorios. Si la medimos, esto se puede medir, se puede dosar, pero bueno, eso requiere atención de especialistas, pero bueno, es interesante estos hallazgos. La serotonina es moduladora del sueño, de la actividad sexual, de la conducta agresiva, del dolor, de la saciedad y tiene funciones neuroendocrinas. La vamos a relacionar a la depresión, al TOC, al suicidio. Puede estimular a su vez o inhibir familias de receptores. La serotonina resetea, es decir, detiene la acción. Se la vincula al sueño, a la ingesta, se lo considera así genéricamente un neurotransmisor vinculado a la impulsividad, por ejemplo, al control de los impulsos y a la actividad sexual. Su hipertono, es decir, el exceso de actividad de este sistema, va a provocar apatía, pasividad, letargia y la ideación obsesiva. La baja actividad va a estar relacionada a insatisfacción, insomnio, alteraciones en el apetito, aumento de la ingesta, irritabilidad, impulsividad, tendencia al alcoholismo, al abuso de sustancias o abuso de alcohol, violencia y suicidio. La vía colinérgica, habíamos visto que su precursor era la colina y la acetilcolina. Perdón, la acetilcolina, perdón. Metabolito activo, la acetilcolina, con acción sobre los receptores nicotínicos y muscarínicos. ¿Qué regula la acetilcolina? El tono motor, la coordinación, el sueño, la analgesia, la cognición y la memoria. Esto es muy importante porque ustedes saben que en los adultos mayores, justamente las alteraciones cognitivas se relacionan al déficit de la acetilcolina por aumento de la acetilcolinesterasa. Y también participa de la regulación hormonal de la quimia, es decir, del humor. Su tono aumentado plantea inhibición de la conducta y efectos depresivos, mientras que su baja actividad altera funciones cognitivas y descenso de la capacidad de memoria. Tenemos otros grupos como los aminoácidos excitatorios y el óxido nítrico. De que nos importa de los excitatorios, de los aminoácidos excitatorios, es el glutamato, porque está vinculado a la neuroplasticidad y excitotoxicidad, que se relacionan al desarrollo y el aprendizaje. Los fenómenos de poda sináptica se acuerdan que lo mismo en tercero. El hipertono glutamatérgico está vinculado justamente a fenómenos neurotóxicos, es decir, de daño cerebral y disminución de la sinapsis. Esto es importante porque el tono glutamatérgico va a aumentar muchas veces en los cuadros psiquiátricos, ya sea en el estrés, ya sea en la ansiedad, ya sea en la depresión y ya sea en los cuadros psicóticos. ¿Está? Por lo tanto, prácticamente plantea un estado de excitotoxicidad que terminaría generando un descenso de las redes neuronales y muerte inclusive neuronal por aumento de calcio, hipotosis, etc. Esto es lo que explica el deterioro muchas veces de muchos cuadros crónicos que antes eran atribuibles a los fármacos, que en realidad es atribuible a la evolución de la enfermedad. Razón por la cual muchas veces nos encontramos que se dice que, bueno, si está delirando y alucinando, debemos dejar que esto fluya para poder trabajar los contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuanto más delira y cuanto más alucina un sujeto, más intoxicado está su cerebro. Pensemos que es como si hubiera sido usado algún psicodisléptico como ácido lisérgico o si hubiera utilizado una dosis elevada de anfetaminas, que son también las que provocan un hipertono glutamatérgico. ¿Sí? Otro gran grupo son los aminoácidos inhibitorios, el grupo GABA, que trabaja sobre las funciones cognitivas. El GABA es más bien de función, el sistema GABA es anticonvulsivo, es relajante, es el lugar de acción de psicofármacos, de los anticonvulsivos y de los hipnóticos.
¿Está? Los benzodiazepinas justamente potencian el sistema GABA. Y cuando este sistema GABA no está activo o está hipoactivo, las benzodiazepinas resultan inactivas. Y entonces nos vamos a encontrar con lo que llamamos el efecto paradojal. Le da benzodiazepina y excita. Esto puede ocurrir en los niños porque el sistema en GABA todavía está inmaduro, y en los adultos mayores porque el sistema GABA está poco activo, es decir, está en descenso. Bueno, acá también tenemos otro grupo, pero no importa eso, solo debemos saber que el glutamato, lo que les decía antes, participa en la memoria, también lo vamos a encontrar aumentado en la isquemia, está en los strokes, accidentes cerebrovasculares, infartos cerebrales, en las crisis epilépticas, y bueno, como les decía antes, el soporte cuando está en sus cabales, por decirlo así, el glutamato, cuando están fluyendo fisiológicamente, soporte de la fijación médica, es decir, en los procesos de la memoria. Recordemos, esto es muy importante para los tratamientos, sobre todo crónicos, la depresión de la serotonina, es decir, la baja actividad serotonérgica y la hipofunción tiroidea, van a disminuir la producción de las neuronas en el giro dentado. Recuerden que ahí como existe una especie de reserva neuronal para suplir algunos sitios de lesión. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Sí. Sí, cierto. Perfecto. Entonces ahora vamos a hacer un repaso, así como repasamos neuroanatomía y neuroquímica, repasemos la semiología para observar qué encontramos en esta joven semiológicamente, qué síntomas y qué signos venían de alguna manera haciendo predicción sobre lo que iba a ocurrir. Entonces, en semiología básica, en salud mental, particularmente en pediatría, vimos que la semiología en salud mental contemplaba lo subjetivo, contemplaba lo objetivo, es decir, lo que nos refería como subjetivo, lo objetivo lo que evidenciábamos nosotros, y lo subjetivo objetivable, es decir, aquello que era relatado por el paciente y a la vez observado por el médico. Recordemos las funciones psíquicas, ¿sí? Recordemos la cognición, está las funciones cognitivas. Si habrán recordado a mi madre y a mi abuelita por preguntar funciones cognitivas, ¿no es cierto? Bien, recordemos entonces la atención, sus alteraciones, lo normal, la euprosexia, la hiper, la hipo, la para y la disprosexia, las alteraciones sensoperceptivas como las ilusiones y las alucinaciones, la memoria, las tres cognitivas básicas, los tipos de memoria, las funciones cognitivas superiores, la ideación, el juicio, la deducción. Recordemos los desórdenes de flujo de pensamiento, la taquipsiquia, la logorrea, es decir, el aumento y velocidad del habla, la bradipsiquia, el enlentecimiento psíquico, los desórdenes de forma del pensamiento, como la fuga de idea, la perseveración, la actitud, los desórdenes de contenido, como la idea obsesiva, la confusión y el delirio. Esto supongo que ustedes también lo habrán visto cuando vieron psiquiatría de adultos en clínica, ¿sí? ¿Ya sí? Sí. Qué tibio, sí. Bueno, perfecto. Bueno, teníamos el juicio, teníamos la imaginación, después otra de las funciones psíquicas es la volición, es decir, la voluntad, que es la capacidad de elegir un impulso, entre varios, integra lo psíquico, lo social y lo biológico. Vayan recordando qué le pasaba a esta chica, tanto con las características del pensamiento como las características de la voluntad que le venía pasando. Sabemos que existen alteraciones cuantitativas de la voluntad, ¿está? Como la hiperbulia, la hipobulia, la bulia, el
por, ¿sí? Y cualitativas, el negativismo, la inquietud, la excitación, la agitación, la agresividad, las estereotipias. Vayan pensando, en el caso clínico, si encuentran algunos de estos datos. Otra función psíquica, la afectividad. Dentro de la afectividad teníamos distintas graduaciones. La emoción, que es un movimiento afectivo brusco e intenso, que puede ser agradable o no. Como síntomas afectivos vamos a encontrar la tristeza, vamos a encontrar la euforia, que es una polarización hacia lo placentero, mientras que la tristeza es un sentimiento placentero. La angustia, que es el miedo a lo desconocido con representación somática, ya sea precordial, epigástrica o a nivel de la garganta, la presión en el cuello. Muchas veces simulan cuadros clínicos que requieren el diagnóstico diferencial. También puede ser motivo de consulta en una guardia, en un domicilio. La crisis de angustia, el pánico, que presentan manifestaciones respiratorias o percepción cardiovascular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. La ansiedad, que es una expectación psíquica, una sensación de alarma, aprensión generalizada, hay duda, inseguridad, desasosiego, se puede manifestar con una especie de arritmia suspirosa. La indiferencia, que es la ignorancia del entorno y de sí mismo, hasta llegar a una expresión máxima, que es la catatonía. El afecto inapropiado, afecto discordante con el contenido de la ideación, sería esto del afecto inapropiado. Observen si en el caso clínico se presentan algunas de estas manifestaciones. Bien, terminamos con el repaso, ¿sí? ¿Está? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, Perfecto. Si tienen papel y lápiz, ¿tienen? Sí, sí. Sí. Bien. Sí. Esto ya han visto que yo lo he hecho en pediatría, ¿está? Pero bueno, lo volvemos a hacer acá porque son útiles para explicar. Hagan los 3 circulitos del diagrama de Venn, ¿sí? ¿Hicieron? Sí. No tengo los, bueno, acá está en colores, pero no tengo, no sé si tienen colores, pero no importa. Un circulito, pónganle serotonina, 5-HT. Otro circulito le ponen noradrenalina y otro circulito le ponen dopamina. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, con estos 3 circulitos del diagrama de Venn vamos a partir. Esto les aclaro que es muy didácticamente dicho. La realidad pasa por todas las intersecciones de los diagramas, no por las partes libres, sino por las zonas donde se entrecruzan. ¿Está? Pero a los efectos didácticos, y para que ustedes puedan armar un esquema mental, Perdón, utilizo profe. esto. Sí. Serotonina, dopamina y ¿cuál otro? Noradrenalina. Noradrenalina. Gracias. Vamos a trabajar sobre estos 3 ejes. Como ustedes vieron, hay muchos más. Pero estos vamos a hacer simplificados porque son los que van a intervenir mayoritariamente en el. ¿Vamos? ¿Hicieron? Sí. Sí, profe. Entonces, en donde va serotonina, recuerden, esto es para graficarlo ustedes, no sé si quieren lo escriben y si no, no. Recordemos lo que les dije anteriormente. Serotonina se relaciona al ánimo, al sueño y a la alimentación y a la actividad sexual, ¿sí? Habíamos dicho que noradrenalina era lectora del entorno, respuesta de alarma, defensa, huida y estrés. Y la dopamina, normalmente esto se vincula a motivación, cognición y motricidad. ¿Está claro? Estos son los ejes trabajando. ¿Está claro? ¿Puede repetir la dopamina, profe? Sí, motivación, cognición y motricidad. Muchas gracias. ¿Está? Bien, adelante. Entonces, ahora ya entramos en los grandes
espectros clínicos, es decir, los espectros patológicos. Entonces, vinculado a serotonina, vamos a tener el espectro depresivo. Vinculado a la ansiedad, vinculado a noradrenalina, sí vamos a tener lo que llamamos el espectro ansioso, y vinculado a dopamina, ponemos genéricamente el espectro de lo psicótico. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, donde teníamos serotonina y espectro de depresión, esto lo vamos a ir desagregando y ya entonces vamos a tener depresión, TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo, y esquizofrenia. Es decir, esto vinculado a serotonina. ¿Está? Dentro del espectro vinculado a noradrenalina y el espectro ansioso, vamos a tener ya ansiedad, depresión, enfermedades psicosomáticas, ansiedad generalizada y ansiedad crónica. Formas patológicas de presentación del espectro ante la disfunción del eje noradrenérgico. Y ante la disfunción del eje dopaminérgico, y lo que veíamos que correspondía al espectro de la psicosis, vamos a tener la depresión, pero que es depresión con síntomas psicóticos, la agitación psicomotriz, la esquemia, la bipolaridad y el extrapiramidal. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Ustedes van a ver entonces que dentro de los esquemas le quedan zonas más limpias y zonas de entrecruce. Y entonces ustedes van a tener que, la depresión, por ejemplo, van a tener depresión en los 3 ejes, ¿sí? Depresión por serotonina, por noradrenalina, y vamos a tener también en dopamina. Lo que pasa es que van a ser distintas las manifestaciones de la depresión. Tal vez por serotonina va a ser una depresión más pura, o con rasgos obsesivos, ¿está? Mientras que por noradrenalina va a ser una depresión ansiosa, o en el eje de la dopamina vamos a tener una depresión con síntomas psicóticos. O por ejemplo la esquizofrenia, fíjense que comparte tanto en el eje de la serotonina como con el eje de la dopamina. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué hice? Me equivoqué. Entonces, con mayor especificidad ahora lo que les decía antes. Puramente vinculado a serotonina, tenemos la depresión mayor, la depresión psicótica y el suicidio. Predominantemente vinculado a noradrenalina, vamos a tener agresividad, impulsividad, el estrés agudo, el trastorno de estrés traumático y el pánico. Y vinculado a dopamina y el espectro psicótico, vamos a tener la agitación psicomotriz, delirio, alucinación y manía. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Estas son formas clínicas ya de presentación. Entonces, utilizando este mismo esquema, vamos a ver cuáles van a ser las aproximaciones farmacológicas que vamos a realizar. Si queremos actuar sobre la serotonina, probablemente vayamos por el lado de los SIRS. Ustedes habrán dado lo que son los SIRS, ¿no es cierto? Particularmente la sertralina, ¿sí? Y también vamos por el lado de las benzodiazepinas con el clonazepam y el prazolam, y vamos también con un antipsicótico de efecto ansiolítico, fundamentalmente un antipsicótico sedativo como la levomipromacina. Si queremos abordar la vía noradrenérgica, vamos a ir particularmente en primera línea por la línea de las benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam y alprazolam.
Y si queremos abordar la vía dopaminérgica y queremos entrar a vernos flacos en el efecto de lo psicótico, vamos a tener el haloperidol, un neuroléptico incisivo, la levomipromacina, que es un neuroléptico sedativo, la risperidona, que es un atípico, la olanzapina, que es un atípico pero de efecto más sedativo, y el riperidiano que lo tenemos que usar en un caso de pensar en la posibilidad o que se presenten las crisis extrapiramidales. ¿Están claros hasta acá? Sí. Bien. Bueno, después venía un ejemplo de lo que sería la realidad, donde prácticamente los tres circulitos pierden la claridad y tienden a superponerse, por lo que en el gráfico lo que intento mostrarles es que son mayor las zonas de superposición que las zonas de presentación clara farmacológicamente, clínicamente y semiológicamente, o dicho al revés, semiológicamente, clínicamente y de abordaje farmacológico. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Para depresión, cuando hay un déficit de adrenalina, ¿puede usar bupropiona? Bueno, es una pregunta ya de especialista la tuya. ¿Vos sos la que trabaja en el agudo? Sí, no, profe. Sí, eso ya, pero eso ya entramos en matices. Sí, es decir, cuando tenemos una depresión, más bien con el eje dopaminérgico, la vía dopamina y la vía noradrenalina baja o noradrenalina baja o dopamina baja, es decir, una depresión muy desmotivada, muy enérgica y a veces con ansiedad también, es decir, finalmente con enlentecimiento y perturbación cognitiva, el bupropión es muy interesante, es una molécula muy interesante, que también con sus precauciones, pero sí es una molécula muy interesante. Yo la quiero mucho, digamos, porque no trae aumento de peso, no trae disfunción sexual, por supuesto que es proconvulsivante y hay que ver controles de presión arterial. ¿Aclarado? Sí. ¿Y más o menos por cuánto tiempo se toma así? Bueno, pero eso ya sería, no corresponde a esto, porque estamos con emergencia. Eso sería ya para un tratamiento. Eso depende de la clínica y la evolución del caso. Dale. Bien, entonces ahora yo les voy a cantar un pequeño vademecum que ya me puse de acuerdo con el doctor Hed, que es el coordinador, que le quiero mandar un pequeño vademecum para que ustedes lo tengan. Así que por ahí no hace falta que lo anoten, o sí, si quieren anotar, por ejemplo, anoten. La levomipromacina, ¿sí? Neuroléptico sedativo, se da desde los 3 años. La dosis, que es lo que le importa a ustedes, es desde 2 miligramos hasta 25 y 50 miligramos día. ¿Está? Bien inyectable, nombre comercial Enosinal, en ampollas y en comprimidos. Presentación de comprimidos de 2 y de 25 miligramos. Haloperidol lo pueden usar desde los 8 años para que ustedes usen en una emergencia como dosis segura de 1 a 10 miligramos día. Me están llamando porque tengo que ir a tomar el examen. Así que de 1 a 10 miligramos día. Nombre comercial, haloperidol. La risperidona, habíamos dicho, neuroléptico atípico. Antipsicótico no neuroléptico atípico. Desde los 8 años se puede dar de 1 a 3 miligramos día. Nombres comerciales, Retelea, Reteril, vienen comprimidos y también en solución oral. Olanzapina se puede dar desde los 8 años, desde 1,25 miligramos a 5 miligramos día. Nombre comercial puede ser, varios, acá yo tengo puesto Simina, viene también en ampollas, pero no sueñen con tener ampolla porque vale una fortuna la ampolla, así que no la van a tener en ninguna guardia. Atención con todos estos, con el QT y la conocida torsión de punta. Uno más nuevo y con un perfil más bien sedativo, la quetiapina se puede dar desde los 8 años en adelante, 6,5 miligramos día a 25 miligramos día.
¿sí? Nombres comerciales, Kemoter, Ketiacid. Conviene darlo en 2 dosis, vienen comprimidos de 25 miligramos la dosis mínima. Llega hasta 200 miligramos y se pueden dar, pero eso ya no lo van a manejar ustedes, eso es especialista. Atención también con el QT acá. Tenemos el lorazepam, benzodiazepina, que es muy combinable con antipsicóticos, se potencia muy bien, se puede dar de los 12 años, de 1 a 2,5 miligramos día. Comprimidos con ampolla, la del viejo y querido Trapax. Esto, es decir, son las cosas que ustedes pueden estar al alcance de ustedes para manejar, no más que clonazepam, otra benzodiazepina de alta potencia, es ansiolítico, anticonvulsivo, lo pueden utilizar en los cuadros psicóticos en niños, de 1 a 5 miligramos día. Nombres comerciales, Biocam, Clonagin, 2 a 4 miligramos día, vienen comprimidos, gotas, y también de administración sublingual. Perdón, estoy con el doctor Arisa que me manda, tengo que contestarle. Disculpen, ¿me siguen? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Bien. Perdonen, pero estaba escribiéndole al doctor Arisa por la mesa de defensa. Bueno, la trifluoperacina no existe más en el mercado y el biperideno, vamos ahora al otro lado, cómo vamos a controlar algún efecto colateral que se pueda presentar por el uso de antipsicóticos, que son los episodios extrapiramidales o distonías agudas. El biperideno lo utilizamos para el control de los efectos extrapiramidales, ¿vale? Como distonía, acaticia, parkinsonismo, o las disquinesias o los temblores. ¿Está? Esto lo van a reconocer por la protrusión de la lengua, un cierto grado de electrismo, crisis oculógira, tortícolis. 2 a 4 miligramos diarios, depende no solo de la dosis que se generen estos efectos extrapiramidales, sino también de la sensibilidad. Nombre comercial, el Aquinetón, viene comprimido en ampollas, si la crisis es muy severa, porque también a la guardia o a la consulta de emergencia se le puede presentar a una persona que está tomando antipsicóticos y hace un cuadro de tipo extrapiramidal, ¿se entiende? Entonces también eso lo tiene que solucionar. Entonces pueden recurrir al Aquinetón en ampollas, lo pueden combinar con un lorazepam o con un Valium por el efecto muy relajante y atenúa el dolor. Y otro que es muy bueno es la difenidramina, querido y viejo Benadryl, que también ayuda a controlarlo, se da de 1 a 5 miligramos por kilo día, o viene en ampollas de 1 mililitro, 10 miligramos, ¿sí? Y algún antidepresivo básico, simplemente no para que lo usen, sino solo para que sepan que existe, porque no se metan a aprendices de brujo con esto. Entonces, la sertralina, que es un antidepresivo y se puede usar desde los 6 años, autorizado por el FDA, se pueden dar de 25 a 50 miligramos día, un nombre comercial, pues el Acertral, el SOX, vienen comprimidos de 50 miligramos.
Ahora entonces, vamos a ver rápidamente, pero de mucha importancia también, otras emergencias que tienen su origen en la psiquiatría, pero como el cuadro extrapiramidal, están basados en efectos secundarios de la medicación. ¿Tá? Tenemos que tener en cuenta esto también, porque esto puede volverse una emergencia y flor de emergencia. Síndrome neuroléptico maligno. Está generado por el uso de antipsicóticos, puede dar catatonía aguda, rigidez, hipertermia, es decir, como un cuadro, como una crisis extrapiramidal, además hay que controlar la fiebre, ¿está? Porque avanza hacia el deterioro cognitivo y la falla autonómica. Lo pueden producir el haloperidol y la sulfuropiracina. La sulfuropiracina, como les dije, no viene más. También por el uso de serotonérgicos, supongamos que esta chica puede presentar un síndrome serotonérgico, la de nuestro caso. ¿Por qué? Por la dosis tremenda que tomó de la nicotina, y justamente el tricíclico no tiene receptores blancos selectivos, ¿está? Son antidepresivos sucios, le decíamos nosotros, porque tocaba todos los sistemas. Entonces, tranquilamente, con 400 miligramos, podés hacer un síndrome serotonérgico, ¿está? No tiene una forma de presentación fija, es variable según el paciente. Los síntomas ocurren, fíjense, en las primeras 24 horas siguientes a la exposición. Acá está lo que le decía la doctora, la conveniencia de la internación y la observación, más en este caso. Y está descrito en personas, fíjense, en un rango de edad de 9 a 84 años. ¿Está? Los síntomas pueden ser cambios en el estado mental, cambios confusionales, cambios autonómicos y cambios neuromusculares. Fundamentalmente hipertermia generalmente que no sobrepasa los 40 grados, con lo cual ya tenemos bastante. Puede dar hipertensión leve a severa. La hipotensión es más rara y el pronóstico, si se presenta hipotensión, tiende a un pronóstico desfavorable. Como cambios comportamentales, vamos a presentar confusión, desorientación, irritabilidad, agitación. ¿Está? Otros síntomas pueden ser mucho más inespecíficos, como la cefalea, el insomnio, alucinaciones, vértigo, bruxismo, salivación y dolor abdominal, cialorrea. El síndrome serotonérgico, atención con esto, puede progresar rápidamente a la falla cardíaca, el coma, las convulsiones y falla orgánica multisistémica, generalmente asociada a la coagulación intravascular, porque recordemos que la serotonina también está en la plaqueta, y la plaqueta interviene en el proceso de coagulación. Entonces, prevengan esto. Tomemos el caso de nuestra paciente con 400 miligramos, además, si se salvó, si logramos que siga respirando, logramos que despierte, puede dentro de las 24, 48 horas, puede presentar un síndrome serotonérgico o puede presentar también un problema de la coagulación. Por lo tanto, en intoxicación con ISS, que puede ser una emergencia que se les presente a ustedes, tengan en cuenta pedir todo el perfil vinculado a la coagulación, por lo menos tiempo de coagulación y algunos que otros factores. Puede presentarse también con rigidez y simular un cuadro extrapiramidal, temblor, ataxia e incluso puede llegar a la convulsión. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí. Sí, pero Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, en el próximo seminario, y ojalá que puedan tener la imagen, porque importa, porque van a trabajar con otro de los docentes de la cátedra, van a ver lo que es en la Guardia General la urgencia en psiquiatría. ¿Está? Es decir, y algún tipo de escalas con las que van a poder trabajar para hacer una evaluación rápida para confirmar o descartar la existencia de indicadores de la posibilidad, de la vulnerabilidad de desarrollar un cuadro psiquiátrico. ¿Está? Perdón, me el doctor Luis. Bien, a ver, déjenme ver si algún dato.
Grábense esto, ninguna señal de intención suicida debe ser desestimada. Después vamos a tener un seminario, el último va a estar específicamente vinculado a suicidio, así que espero que podamos ver las imágenes. Y por otro lado, lo que les decía la doctora recién, el riesgo de suicidio es criterio de monitoreo permanente o de internación. Y acá yo preparé algunas preguntitas que siempre las hago y las retrabajo interactivamente, cosa que acá no nos va a ser posible, pero por lo menos les tiro a las preguntas. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Es decir, son preguntas ahora aplicadas al caso en base a todo lo que vimos previamente. ¿Sí? Entonces, una pregunta dice así, el dato de la picadura de marihuana, ¿la considera del carácter del caso? ¿Cómo? ¿De gran importancia, relativa importancia, o lo descarta por impreciso y irrelevante? Piénsenlo. Las conductas autolesivas a la luz de la evolución del cuadro fueron un intento de llamar la atención, fueron equivalentes inconscientes autolíticos, posible efecto de las drogas o intento de calmar la angustia. Recordemos que el corte, es decir, puede ser llamar la atención, puede ser equivalente autolítico, puede ser en el proceso de enajenación de la droga, pero también es fundamentalmente el intento de calmar la angustia porque con el corte se producen endorfinas. Respecto de la importancia de la marihuana, en realidad es de gran importancia porque sabemos ahora que la marihuana, pese a la buena prensa que tiene, en realidad puede desencadenar psicosis latentes, por ejemplo. Claro. Además en la adolescencia. Por supuesto, muy bien. Los rasgos de violencia familiar observados, veremos si afectan en forma leve, en forma considerable, en forma irreparable, por modificaciones neuroquímicas. ¿Está? La violencia siempre afecta en forma irreparable. Que pueda compensarse o no es otra historia. Las funciones autonómicas, viscerales y endógenas en este cuadro están activas. ¿Esto les parece verdadero o les parece falso? Bueno, acá coro gritaban verdadero. ¿Qué estructura neurofuncional vinculada a la emoción y la conducta se encuentra vinculada en forma predominante al cuadro en curso? Sistema límbico. ¿Qué neurotransmisor considera involucrado predominantemente de acuerdo a la clínica del caso planteado? Habíamos visto que el neurotransmisor, la línea de neurotransmisores vinculado al suicidio era la serotonina. ¿Está? Y después tirábamos una serie de diagnósticos presuntivos. Pánico, trastorno conversivo, inicio del trastorno esquizofrénico, una depresión, abuso de sustancias y una reacción depresiva aguda. Podría ser el inicio de un trastorno de pánico, nada, de conversivo menos. El abuso de sustancia no da que use tantas sustancias de tanto riesgo, no tenemos datos suficientes. El inicio de una esquizofrenia sí lo puede ser porque muchas veces una esquizofrenia juvenil, la elefrenia, debuta con un intento de suicidio. También podemos tener una reacción depresiva aguda de acuerdo a lo que venía ocurriendo en los últimos 30 días y por otro lado a la historia de violencia familiar. ¿Está claro hasta acá, chicos, esto? ¿Podría ser también un trastorno bipolar en la otra fase, la fase depresiva? Demasiado, podría serlo, pero nos faltan datos para eso. Nos faltan datos. Esto, bueno, que va a requerir un seguimiento longitudinal. El diagnóstico del trastorno bipolar es longitudinal, sería el comienzo. Y es raro que empiece con un cuadro de suicidio. En realidad vamos a tener otros síntomas, más vinculados a la hipomanía o a la manía. ¿Está? Se va a presentar más como el que se llama trastorno de conducta. Para la evaluación del riesgo, entonces, bueno, acá hemos hablado mucho acerca de esto. ¿Qué prioriza? ¿Escuchar e interpretar? Me parece que no vamos a tener con quién hablar. Los antecedentes registrados, eso lo podemos ver después. El estado general del paciente y los signos vitales. Si está solo o acompañado, las sustancias ingeridas. Y me parece que vamos por el estado general y por las sustancias ingeridas. ¿Está?
¿Se entiende, chicos? De acuerdo a lo que le contó la doctora también. Sí. Sí, sí. Bien. Y bueno, para indicar un tratamiento inicial del caso, ¿qué hace? Usa benzodiazepinas, usa neuroléticos incisivos, usa neuroléticos sedativos, usan antidepresivos, indican internación, piden consulta toxicológica. A ver, acá los quiero que alguien me dé una respuesta, por lo menos. A ver. Y sí, se indica internación, digamos. Muy bien, ¿y qué más? Yo indicaría Consulta con toxicología. Consulta con toxicología. Perfecto. Y por último, el uso de antidepresivos tricíclicos en pacientes adolescentes con ideación una afirmación que dice: ¿es adecuado el uso de antidepresivos tricíclicos en pacientes adolescentes con ideación suicida? ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. ¿Alguien más? ¿Por qué? Por el riesgo. ¿Pero lo considerás adecuado utilizar el tricíclico con ideación suicida en un paciente joven, en un adolescente? No. No. En un Porque adolescente. puede agudizar el trastorno psicótico, ¿puede ser? Bueno, ponele, está bien, digamos, es decir, fundamentalmente no es adecuado. Segundo, está contraindicado. Tercero, ¿por qué? Porque el tricíclico puede provocar una desinhibición brusca y entonces darle la energía necesaria para realizar el acto físico. ¿Está? Recordemos que lo predominante en el adolescente es la impulsividad. ¿Está claro? Y una pregunta, y en caso de que este adolescente tenga alcohol en su sistema, digamos, no Y se acá puede... viene la segunda parte de esa misma pregunta. Muy bien, y se relaciona con el caso. El alcohol es una afirmación también. El alcohol, en este caso, en el caso de nuestra paciente, no modifica el riesgo. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque cambia el riesgo. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, lo potencia. Perfecto. Potencia el riesgo, muy bien, por los efectos potenciadores de la depresión respiratoria, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, chicos. Muchísimas gracias a ustedes por la paciencia y bueno, espero que esto les haya resultado útil más allá de todas las incomodidades informáticas que hemos padecido. Pero yo les agradezco también a ustedes que hayamos podido encontrar la vuelta. Un abrazo cordial para todos.